El día de hoy en Enfermería y Salud TV hablaremos acerca de las características del pulso, y para que nunca más te olvides debes recordar esta mnemotecnia llamado AFRA-TIPS. Nunca te olvides, mnemotecnia AFRA-TIPS. Y así la A de anatomía, la F de frecuencia, la R de ritmo, la A de amplitud, la T de tensión, la I de igualdad, la F y la S, la F de forma y la S de simetría. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Número 1, la A, la anatomía. Debemos saber que es muy importante saber la anatomía de las arterias. Las arterias son normales si a la palpación se sienten lisas, blandas y rectilíneas. En mayores de 70 años sus bordes pueden estar aumentados, pero si yo noto que estas están como que deformes, duras, podría ser que esas arterias presenten placas ateromatosas de colesterol o placas de calcio. Entonces esto sería muy preocupante porque podría ser que una persona sufra de algún problema cardiovascular. Otra característica es la frecuencia. La frecuencia se refiere al número de pulsaciones detectadas durante un minuto. Normalmente cada contracción del corazón origina una pulsación. ¿Y por qué digo normalmente? Porque a veces hay un problema en la cual la fuerza del corazón no llega a dar la suficiente fuerza, valga la redundancia, como para que haya una palpación, es decir, como para que haya una onda detectable. Es decir, el pulso normalmente, ¿por qué se da? Porque el corazón se contrae con su ventrículo izquierdo y origina una expulsión de sangre. Esa expulsión de sangre se van a sentir en las arterias, y normalmente en las arterias que ya conocemos, por ejemplo la radial, la temporal, etcétera, ¿no? Entonces cuando yo palpo, estoy palpando una onda pulsátil arterial. Normalmente, como dije, la cantidad de contracciones va a ser la misma que la cantidad de pulsaciones. Por eso es que normalmente la frecuencia cardíaca y el pulso tienden a ser lo mismo, pero no siempre. Hay situaciones raras donde dije el corazón va a contraerse, pero al no hacerlo con tanta fuerza, es decir, si hay una contracción, hay un latido cardíaco, pero no llega a haber una onda pulsátil, de tal manera que no hay una onda perceptible, de tal manera que el corazón dio una frecuencia cardíaca y no sentí pulso, ¿correcto? Eso puede pasar. Ritmo y regularidad. El ritmo es el intervalo de tiempo que va a existir entre cada pulsación, es decir, hay una pulsación y existe un espacio de tiempo, que a eso se le llama espacio diastólico. Normalmente el ritmo es regular. El tiempo que transcurre entre una pulsación y otra es el mismo. Si esto no ocurre, el pulso es irregular y se denomina arritmia, es decir, que está sin ritmo. Ahora hablemos de la siguiente característica, que es la amplitud. La amplitud es la elevación de la onda, ¿correcto? Es el grado de extensión, magnitud y fuerza del impulso. Nosotros vemos que podemos encontrar, voy a abrir el blog de notas o el Paint, voy a abrir el Paint para que se entienda un poquito. Entonces voy a abrir acá esto, creo que es muy importante. La amplitud se refiere a esta onda que se eleva. Por ejemplo, yo puedo tener una amplitud así, una amplitud así o una amplitud así, ¿correcto? Eso es la amplitud, ¿correcto? Ahora, debemos saber que esta amplitud corresponde a una presión diferencial, es decir, la presión sistólica menos la presión diastólica. Cuando es normal, esta amplitud es mediana, se podría decir como la que tenemos aquí. Cuando esta amplitud es muy alta, vamos a suponer que la normal sea esta. Cuando la amplitud es muy alta, quiere decir que tenemos un pulso magno, magnus o celer. Y cuando la amplitud está disminuida, es decir, esto es lo normal, dijimos, esto es que está aumentada, y cuando la amplitud está
disminuida, correcto, es muy pequeñita, se dice que tenemos un pulso parvus, correcto, o pequeño. Ahora hablemos de la tensión o dureza, otra característica. La tensión o dureza habla de la resistencia de la arteria al ser comprimida, es decir, cuando la presión arterial es mayor de 180 milímetros de mercurio va a generar ondas duras, y si es menor a 90 milímetros de mercurio va a generar ondas blandas. También se define como la presión que hacemos con el dedo para medir el pulso, ¿no es cierto? Si yo con mi dedo puedo presionar el dedo y ocluir la onda pulsátil, esta va a desaparecer, correcto. Y si yo presiono levemente y desaparece, quiere decir que mi arteria no es tan dura, no tiene una buena tensión, no tiene una buena dureza. Ahora hablemos de la igualdad. La igualdad o intensidad, que se dice así en otras bibliografías, se refiere tanto a la forma como a la amplitud, que estas deben ser iguales entre onda y onda. Según la fuerza del latido puede ser débil cuando es difícil de palpar, claro, porque a veces hay pulsos que son muy difíciles de palpar porque están muy débiles, o que están fuertes cuando el pulso es intenso y es muy fácil de palpar, incluso a veces se visualiza. Yo veo el radio de una persona, la muñeca, y veo como plum plum plum, sin necesidad incluso de poner el dedo, podemos visualizar la cantidad de veces de la pulsación, correcto. Ahora hablemos de otra característica, que es la forma o el contorno. La forma de la onda, ¿a qué se refiere con la forma de la onda? Por ejemplo, tenemos ondas así, tenemos ondas así, tenemos ondas así, correcto. Entonces, de acuerdo a la forma de la onda, nosotros vamos a ver cuándo es normal y cuándo no. La forma de la onda de pulso normalmente debe ser redondeada, tal como estoy dibujando aquí, correcto, debe ser siempre redondeada. Y esto me indica que es normal. Normalmente debe ser suave y en cúpula y con su fase ascendente y descendente, tal cual como estamos mostrando aquí, ¿no es cierto? Que una onda sube y baja, eso es una onda normal. Debe haber ascensos rápidos y descensos lentos, todo eso es normal. Si esto no es así, quiere decir que hay alguna anomalía. Por último, vamos a hablar de la simetría o sincronismo. Resulta de hacer la comparación de las características del pulso, es decir, en lados opuestos de mi cuerpo el pulso debería ser normal e igual. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a suponer que yo mido el pulso en la muñeca derecha, es decir, en mi miembro superior derecho, en la muñeca, y voy a sentir 60 pulsaciones. Debería ser que si yo mido ahora en la izquierda, debe ser igual 60 pulsaciones. Si no lo es, quiere decir que esas pulsaciones son asimétricas. Normalmente, el ejemplo que pone incluso acá la literatura es el mismo que el que yo les estoy mencionando. Dice, ejemplo, el pulso radial debe ser igual en ambas muñecas. Correcto, en ambas muñecas, tanto en la derecha como en la izquierda. Si esto no sucede, quiere decir que existe una asimetría.